Ujú. Bueno, vamos a platicar ahora de todo lo que está ocurriendo alrededor del agua y este duro panorama que tenemos enfrente, con gente que sabe y que se ha dedicado durante mucho tiempo al estudio y por supuesto también a generar literatura alrededor del mismo. Humberto Armenta es presidente del Consejo de Administración en REXA, Regiomontana de Construcción y Servicios, y están, bueno, pues presentando un libro que trata sobre el financiamiento de la infraestructura hídrica o hidráulica y la gestión hídrica en el Valle de México. ¿Qué cosa estamos viviendo? Humberto, te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Me da gusto saludarte y a tu auditorio, a tus órdenes. Oye, vas a presentar este libro, ¿de qué va? Estamos pues escuchando temas que tienen que ver con la situación tan adversa que está ocurriendo, por ejemplo, con el abasto de las presas o la capacidad en el almacenamiento de agua que tienen las presas que alimentan al Cutzamala por debajo del 50%, y eso pues no nos trae más que ponernos en alerta para los siguientes meses en el Valle de México. Así es, Jaime. Mira, este es el segundo volumen de una serie de tres que habla sobre la historia de la gestión de la infraestructura hidráulica y cómo es que se ha financiado, y centrada en el Valle de México. El volumen uno trató de toda la época desde el México recién independiente en 1824 hasta la Constitución de 1917, y este segundo volumen, que es el que estamos presentando hoy, toma un segundo periodo que es de 1917 a 1982. Y básicamente es un recuento de cómo es que el gobierno se ha hecho del dinero para hacer las obras de infraestructura y cómo es que se ha ido normando poco a poco la gestión del agua. También, como Y, está y centrado en el esto, Valle. oye, Humberto, perdón que te interrumpa. ¿Y esto ha estado a la par de lo que ha ocurrido? Porque, vaya, la explosión demográfica, el crecimiento desmedido de una ciudad o de una zona urbana como el Valle de México, la situación que tiene que ver con el cambio climático, que me imagino que cualquier estudio no contemplaba lo que está sucediendo ahorita. Vaya, hay muchas cosas que han cambiado a lo largo de los años. Sí, mira, todo nace de un error y desafortunadamente es una cadena de error tras error. El primer error es las poblaciones por naturaleza se asientan en donde hay los suficientes recursos naturales. En Ujú. este caso, pues Por supervivencia, ¿no? en los lagos del Valle de México, pues era natural que estuvieran aquí establecidos los mexicas y tenían todo su ecosistema, pues digamos, en equilibrio. Ujú. Luego, cuando ya estamos en el México independiente, o desde la colonia incluso, el agua de los lagos del Valle de México empezó a estorbar a la idiosincrasia española que había llegado, porque no convivían tanto con el agua y las inundaciones fueron, digamos, el primer problema. El agua les estorbaba. Y entonces eso derivó en la necesidad de tener que drenar la cuenca del Valle de México, que de origen era Ujú. una cuenca cerrada, y entonces poco a poco, con diferentes proyectos y diferentes iniciativas, se fue drenando el agua hacia el norte, hacia Hidalgo, y entonces hasta que finalmente se secaron los lagos. Después de eso, cuando ya no teníamos el agua superficial de los lagos, la Ciudad de México recurría a tomar agua del subsuelo, del agua que estaba en los acuíferos subterráneos. Pero eso desafortunadamente nos llevó al problema del asentamiento de la ciudad. Y entonces Ujú. cuando la ciudad se empezó a asentar, dijimos, bueno, ya no hay que extraer agua del subsuelo, hay que traerla de otras cuencas. Y entonces empezamos a importar agua de otras cuencas, que es la situación actual, así a grandísimos rasgos. Traemos agua del sistema Cutzamala, que es la cuenca del Balsas y de otras fuentes. Y la Ujú. ciudad, pues ya está demasiado grande, ya no es sostenible con sus propios recursos naturales, hay que traerlos desde otras regiones. Lo mismo pasa en otras cuencas del país. El caso de Monterrey lo acabamos de ver recientemente, Sí. pasa lo mismo. Oye, Humberto, ¿y la lluvia que cae en temporada no es suficiente para reabastecer lo que utilizamos de agua en el Valle de México? Vamos a hablar del ciclo hidrológico completo. La lluvia es un componente del ciclo, es la precipitación del agua que está en las nubes, Ajá. llueve y cae al suelo. Del suelo se filtra al Ujú. subsuelo y allá se acumula en los acuíferos subterráneos, o bien escurre a través de los ríos o se almacena en reservorios superficiales como los lagos o las presas. Ujú. Lo que fluye por los ríos se va, pues va y acaba hasta el mar. Y del mar, bueno, se vuelve a evaporar el agua, las nubes se meten tierra adentro y vuelven a precipitarse, y esa es la lluvia. Ese volumen de agua involucrado en todo el ciclo hidrológico es cuantificable.
Es Ujú. un volumen que teóricamente es cuantificable y es un volumen, es un número preciso para cada una de las 13 cuencas hidrológico-administrativas que tiene el país. En el caso del Valle de México, tenemos otorgado permisos para usar agua en mayor volumen del que hay en el ciclo Entiendo. hidrológico. Es decir, tenemos que Existe un traer agua déficit. de otra cuenca. Ujú. Y entonces, hay 5 cuencas de estas en el país, de las 13. Se llaman, es un estrés hídrico. La cuenca está en estrés hídrico y entonces tenemos que trasvasar agua de donde sobra a donde falta. Digamos, ese es el problema así básicamente, y esa es la solución que primero se le ocurre a uno, traer agua de donde sobra a donde falta, aunque hay muchas otras soluciones intermedias. Sí. Estamos platicando con Humberto Armenta, el presidente del Consejo de Administración en REXA, Regiomontana de Construcción y Servicios. Estamos hablando de este libro, Financiamiento de la Infraestructura Hidráulica y la Gestión Hídrica en el Valle de México. También veo que en parte del libro pues, se encuentra, sí, los retos de la gestión y cómo podemos pues salir adelante, pero se necesitan recursos y también, Humberto, se necesita el beneficio de la naturaleza y ante eso pues no podemos hacer mucho. Pues la naturaleza nos va a dar lo que la naturaleza nos pueda dar. Uh Todo lo -huh. demás que la naturaleza no nos pueda dar lo tenemos que resolver nosotros. Y una de esas ¿Y cosas hay es, cómo? perdóname, ¿Y hay cómo? pues sí, mira, a ver, de entrada, Revertirlo al menos. ya no podemos dejar que crezcan las ciudades en donde no hay los suficientes recursos naturales. O sea, se Entiendo. tiene que normar para que las ciudades tengan un cierto límite. Desafortunadamente es muy complicado porque las ciudades donde tienen un ecosistema apropiado para el desarrollo de negocios, para el desarrollo de industria, pues ya están sobresaturadas y ya requieren más recursos naturales de los que hay ahí donde están. Ese es el primer paso. Segundo, tenemos que hacer eficiente la distribución del agua que ya tenemos en la cuenca, porque hablábamos ahorita de trasvasar de una cuenca a otra, pero luego falta la distribución que se hace al interior de la cuenca y ahí también tenemos muchísimas ineficiencias, tanto en la repartición del agua a nivel doméstico urbano, como en la repartición del agua a nivel agrícola para los cultivos. ¿Qué debemos hacer entonces? Vaya, invertir una muy buena cantidad de dinero en infraestructura, dinero que pues muy probablemente no se tiene, Humberto. Bueno, siempre, se ha hablado siempre de un presupuesto que hay que ejercer, o sea, se habla de un monto de dinero que hay que ejercer, pero hay que ejercerlo de una manera inteligente. Por ejemplo, a mismos montos de inversión, en una cuenca se recupera 6 veces el volumen de agua si se invierte en tecnificar el campo que en resolver las eficiencias de la red de distribución urbana doméstica. Entonces, si nomás tenemos 100 pesos, pues tenemos que resolver la tecnificación del campo de esa cuenca y de los ahorros de agua que tengamos en el campo, entonces nos van a sobrar volúmenes para la distribución doméstica urbana. Y paso número 2, ahora sí, atacar las eficiencias de la red de distribución Y ahí doméstico. hay que meter una inversión importantísima. O sea, en la Ciudad de México, por ejemplo, es una red de distribución de agua que data en algunas zonas de más de 50, 60, hasta 70 años. Correcto, y además no es lo único, también hay que atender el frente de trasvasar de donde sobra, donde nos falta, y también hay que trabajar en ese problema tan de raíz y tan difícil de resolver que es ya no crear condiciones para que crezcan estas ciudades. No es normal que las ciudades Claro. no es normal que las ciudades sean de 20, 25 millones de habitantes, ni siquiera de 5 millones de habitantes. Son ciudades Sí. demasiado grandes para los recursos naturales que de origen están puestas ahí donde están esas ciudades. Pues Humberto Armenta, presidente del Consejo de Administración en REXA, Regiomontana de Construcción y Servicios. Rápidamente, ¿cómo pueden acceder al libro? ¿De qué manera es digital? ¿Pueden ir a alguna librería, alguna página de internet? Sí, mira, de entrada te ofrezco mi blog, que es humbertoarmenta.mx, y ahí está para descargar, hay una versión descargable, completamente es digital y viene todo el libro Perfecto. completo y nosotros lo hemos estado repartiendo a partir de hoy, que es el Día Mundial del Agua, la versión física, y pues pedirlo a través de nuestras redes, en Twitter, en LinkedIn, en todas estas redes donde nos encuentra Rexa o a Humberto Armenta, ahí estamos disponibles para hacer download. Pues muchas gracias, Humberto. Eres muy amable. Gracias por estos minutos y vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda. Cuídate mucho. Muchas Muy buenas gracias. tardes. Igualmente, Jaime, bye. Hasta pronto. Es Humberto Armenta, presidente del Consejo de Administración en REXA. Qué tema este del agua. Nos vamos. Quédense con Azucena Uresti a las 6 de la tarde, a las 7 el doctor Curcio, que voy a estar yo,